De la industria del calzado en México logró que el gobierno federal tomara la decisión de excluir la importación de zapatos terminados del programa Industria Maquiladora Manufacturera y Servicios de Exportación sin el pago de impuestos, por lo que ahora pagarán un arancel del 25% por lo menos. El decreto entonces entrará en vigor en los próximos días y prohíbe el uso del programa INMEX para la importación de calzado terminado sin el pago de aranceles, principalmente de China. Así lo expresó el secretario Ebrard. Es una de las industrias más importantes del país, tanto por su tradición como por su presencia actual. Estamos hablando de más de 120,000, 130,000 trabajadores directos. Significa que no podrá ser ya importado a México calzado terminado que no pague impuestos. ¿Quieres importar? Paguen los impuestos. El arancel 25%, cuando menos. Sobre este tema hacemos contacto para comenzar y conversar y entender a Jorge Molina Larrondo, consultor en políticas públicas y comercio internacional. Jorge, muchas gracias. Héctor, muy buenas tardes, a tus órdenes. Muchas gracias. Se menciona que el decreto presidencial prohíbe la importación temporal de calzado terminado bajo IMEX, una medida que históricamente, y así hacen referencia, históricamente se usaba de forma fraudulenta. ¿Por qué, Jorge? Mira, la historia, la industria del calzado en México ha venido arrastrando problemas desde hace muchos años, hay que decirlo. Y en este caso lo que estaba sucediendo es de que este programa lo que te permite es importar sin tener que pagar ningún impuesto productos e insumos que tú vayas a utilizar para la producción, o sea, como si fueran bienes intermedios, de manera de poder después exportar el producto final. Y sobre ese producto final, entonces sí se cobraba en un momento dado un impuesto. Pero aquí el fraude se estaba generando en que se estaba utilizando este programa, un hueco dentro de este programa, para importar bajo lo que es el capítulo 64 de la tarifa arancelaria sin tener que pagar impuestos. Entonces, pero se importaba este calzado como si fuera un producto intermedio para entonces venderlo aquí en México. Eso era la trampa. De acuerdo. Ahora se habla también de una caída de 12, casi 13% en la actividad de la industria nacional en este periodo. Hablamos del 2019-2024, pero hablar de 13% de la caída en la producción o la industria nacional, platicando incluso con los propios productores, pongamos el ejemplo, claro, de León, Guanajuato, pues es muy bajo la estimación, ¿no, Jorge? Mira, realmente es una industria muy castigada, hay que decirlo, básicamente porque lo que se ha estado importando ha sido calzado eminentemente de China, de una calidad menor a la que se produce en México, porque, por ejemplo, el calzado chino no viene cosido como lo hacen en León, sino que viene pegado. Eso te abarata los costos. Además, viene no solamente de China viene el 46% de las importaciones, pero agrégale otro 24 desde Vietnam, Claro. 9.5 desde Indonesia, otro 3 de Camboya y otro 2 desde la India, y entonces tienes ahí el 83% de las importaciones desde estos países, en donde además el costo de la mano de obra es muy, muy bajo. Claro. Entonces de ahí no solamente el calzado de menor calidad, pero también los menores costos en mano de obra te daban una competencia que realmente era desleal. Y a quien más le pegan es al estado de Guanajuato y al estado de Baja California. Ahora, se pretende proteger una industria de por lo menos 130,000 trabajadores, eso está muy bien, pero la pregunta que surge también en esta medida, Jorge, es con estos nuevos indicadores, con estas restricciones, ahora con la imposición de 25% a las importaciones, ¿con esto no aumentará el ingreso de contrabando en calzado? Mira, lo que tú estás diciendo es muy cierto, porque desde el momento en donde ha habido este tipo de problema, y no solamente en lo que se refiere a calzado, pero también en otras industrias, eso demuestra de que hay otros problemas al nivel de aduana. Entonces, no solamente es aplicar el arancel,
O sea, el que todas las importaciones se hagan de acuerdo a la fracción 6404 de la LIGIE, pero también que en aduanas pues no se hagan patos, la verdad, y Claro. que entonces no dejen pasar las cosas cuando está muy clara la situación. Lo que dices es un punto que no solamente afecta a la parte de calzado, sino, por ejemplo, el año pasado, cuando se le puso un arancel a la industria textil, ahí también salió el problema de que no es solamente un problema del importador, sino también hay un problema en aduanas. Correcto. Y eso no se anunció, ¿no? Por lo menos no supimos que hubiera habido algún De eso anuncio. no dijimos nada, pero es un problema que está latente y que no solamente le afecta, como te digo, a esta industria, pero también afecta a otras y que vamos, es algo que tarde o temprano se va a tener que atender. De acuerdo. Bien, mientras tanto, este anuncio sí va a dar un respiro a la industria nacional del calzado. Jorge, ¿lo ves de esa manera? En términos positivos, Debe de realistas. darlo, Debe de darlo, pero sobre todo también algo que creo que también por otro lado es que se haga énfasis en que la importación del calzado que viene de Asia, o sea, de estos países que te mencionaba, Sí, China, Vietnam, Indonesia, Camboya y la India, no es de la calidad del calzado mexicano. Tiene un precio menor, sí, pero no tiene la misma calidad. Y ahí creo que eso también es trabajo del propio sector, el posicionarse y darse a conocer como el producto de gran calidad que siempre ha tenido. hecho en México. Pero entonces, y ya tenemos que despedir por ahora, Jorge, pero esto también tendría que obligar a los productores nacionales de calzado a reducir los precios, sus precios finales hacia el consumidor. No, ahora sí que no necesario, o sea, cuando tú generas un producto de calidad, el precio no necesariamente es el tema más importante siempre y cuando demuestres la calidad. Ujú. Lo que está pasando ahora es que, por ejemplo, al tener que empezar, ahora que estamos enfrentando una situación de exportar a Estados Unidos con aranceles, Sí. que también le pega a nuestras importaciones de calzado y en donde el 90% del calzado que exportamos va a Estados Unidos, obviamente eso también te obliga a volverte más eficiente Sí. para precisamente contrarrestar el efecto del arancel. Así es. Bien, grandes mensajes. Jorge Molina Larrondo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme.